Muy buenas tardes. Les habla Denis Small del movimiento La Ruchista. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 5 de agosto y el mundo está en una situación de alerta roja, tanto por lo que está pasando y está por ocurrir en el Oriente Medio, que en cualquier momento esto puede estallar y volverse una guerra generalizada, por lo que ha pasado en Irán, y a la vez por el crack financiero, por el lunes negro, antes el viernes negro. Vamos a ver hasta dónde llega este problema en los mercados, pero todo está muy relacionado. Tenemos una situación realmente muy dramática, muy peligrosa y que requiere urgentemente de la intervención de mentes y voces sensatas a nivel internacional. De ahí el llamado urgente de Helga Sepp-Larouche por establecer un concilio de la razón, una agrupación de veteranos estadistas o junta de notables, como se les quiera llamar, de gente de todos los países del planeta, pero de un nivel necesario para ponerle un alto a la trayectoria actual, porque esta trayectoria termina en la desaparición de nuestra especie. Y eso no es exageración. Lo que está ocurriendo hoy día es algo que habíamos previsto, habíamos advertido. Eh, las evaluaciones de Lyndon LaRouche han indicado exactamente cómo y el por qué, pero ahora estamos en esa situación realmente de alerta roja. Eh, en estos momentos, estamos hablando de las 3:30 de la tarde en Washington. Hace una hora y media se reunió el grupo especializado de seguridad nacional con el presidente Biden. Bueno, debería decir el presidente Biden entre comillas, porque no sabemos verdaderamente quién está a cargo de la Casa Blanca. No es Biden en este momento, seguramente. Eh, para reunirse para evaluar la situación de Oriente Medio. Varios países ya han advertido a sus ciudadanos que se salgan del Líbano, en particular, en algunos casos de todos los países del Oriente Medio. Estados Unidos ya advirtió, y el Departamento de Estado dijo que todos los ciudadanos de Estados Unidos se deberían ir del Líbano lo más pronto posible. Alemania hace muy poco advirtió a sus ciudadanos que el Bundeswehr va a ayudar el ejército para sacar a los alemanes de Líbano y quizás de otros países. Otros países han advertido sobre lo mismo. Eh, Hoy en la mañana hubo información, todavía no lo tengo confirmado, pero es muy probable que ayer Israel asesinó al que se le considera el ministro de Economía de Hamas. Pero lo que realmente ha llevado a una situación urgente, inmediata, es el asesinato de Haniyeh, el dirigente político del Hamas, cuando estaba en Teherán, en Irán, para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. Esto fue el 31 de julio, hace unos 4 o 5 días. Asesinado en condiciones de que era una clara provocación por parte de Israel y quienes han facilitado todas las actividades de Israel, que es Londres y Washington, para intencionalmente tener la mayor provocación posible para tratar de lograr que Irán inmediatamente responda e involucrar a Estados Unidos del lado de Israel en una guerra abierta en contra de Irán, lo que ha sido la intención de los británicos y los neoconservadores en Estados Unidos desde hace algún tiempo. También asesinan a la persona que es el negociador de Hamas. Es una declaración clara por parte de Netanyahu, que no tiene la más mínima intención de negociar nada. Nunca lo tuvo, francamente, pero esto es una declaración abierta de la mayor provocación posible. Em, Ahora, el, quienes han estado detrás de esta intención de expandir la guerra a Irán de la manera más inmediata han sido los intereses
vinculados a la City de Londres y de Wall Street. En particular, vamos a señalar la línea que ha difundido el Henry Jackson Society, la Sociedad Henry Jackson. Eh, Tiene el nombre de Henry Jackson, que fue senador de Estados Unidos hace algunas décadas. Era del estado de Washington, pero se le conocía más bien como el senador de Boeing, porque representaba los intereses del complejo militar industrial. Esa agrupación se trasladó a Londres, que ahora es su centro, y es uno de los centros muy importantes de los think tanks, de los más provocadores en cuanto a la guerra. Ellos abiertamente dicen que no hay que estar jugando con Hamas y Hezbollah, hay que entrar directamente para aniquilar a Irán. Eh, Ahora, eso es una receta directa, inmediata para una guerra nuclear, porque Irán tiene relaciones militares establecidas con Rusia, forma parte del BRICS, tiene relaciones económicas estrechas y crecientes con China y, por supuesto, forma parte de todos los países de la región y ahora con relaciones políticas con Arabia Saudita, cosa que antes no tenía pero que China logró, estamos hablando de lo que sería el gatillo de una guerra nuclear. Ahora, todo esto, en cierto sentido, fue iniciado con la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos y su discurso, su alocución, que lo único que le faltó de fascista era tener el bigotito. Fuera de eso, retrato hablado de Adolfo Hitler, lo que dijo. Esto fue el 24 de julio, pero previo a esto, un periodo de fermento y de crisis total. La OTAN se reunió del 9 al 11 de julio, como habíamos advertido, proclamando la desaparición de los estados nacionales como parte de la toma de decisión dentro de la OTAN. No era nada más prevenir la influencia posible futura de un gobierno de Trump, sino cualquier gobierno de cualquier país que pudiera intervenir en esta dirección de la OTAN para provocar una confrontación nuclear con Rusia. También en esa reunión se habló, se estableció la presencia, el despliegue de misiles de largo alcance de Estados Unidos en territorio de Alemania, es decir, otra provocación nuclear total, y también que estaban por llegar los F-16 que ya han llegado a Ucrania. Eso ya ocurrió. Eso fue el 9 al 11 de julio, para tener un poco el cronograma de la crisis actual. 2 días más tarde, el 13 de julio, fue el intento de asesinato de Donald Trump. Lo que se puede decir de eso, mucho sigue siendo muy turbio, pero lo que se puede decir a ciencia cierta es que ahí hubo una reducción o eliminación intencional de la seguridad de Trump por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos. Eh, Esto forma parte de un intento claramente controlado desde arriba, pero queda mucho por investigar en ese caso. Eso fue el 13 de julio, una semana más tarde. eh, Joe Biden, que dijo que nunca se saldría de la contienda electoral, sale de la contienda electoral el 21 de julio. Eh, no es que recién se volvió incapacitado para poder ser un candidato presidencial o ser presidente, porque no puede actuar ni ha actuado de esa manera, pero el establishment logró imponer lo que algunos han llamado un golpe de Estado, pero el problema preocupante aquí no es tanto que lo hayan sacado de la contienda electoral, el problema es que cómo es que está en la Casa Blanca una persona que claramente está discapacitado mentalmente y ni hablar de moralmente para ser presidente de Estados Unidos. Pero esto por presión para poner a Kamala Harris como la candidata totalmente controlada por los mismos intereses internacionales. Y todo esto previo a la llegada de Netanyahu a Estados Unidos, donde él, a pesar de que 100 congresistas tuvieron la moralidad para ausentarse, no estar presente,
en esa reunión del Congreso, fue ovacionado más de 50 veces por el Congreso de Estados Unidos. Y se supo que una de las intenciones de la visita de Netanyahu fue aclarar y garantizar que no habría ninguna oposición, sino apoyo a la intención de Netanyahu de extender esto no solamente a Líbano, sino a Irán. Esto lo que hizo, regresando a Tel Aviv, el 30 de julio, Irán asesina a Shuker, uno de los más altos dirigentes de Hezbollah, en Líbano, es decir, es una agresión en contra de la soberanía nacional de Líbano, ni hablar de lo que significa como un asesinato fuera de cualquier concepto de ley internacional. Y un día más tarde, menos de un día más tarde, menos de 24 horas, asesinan a Haniyeh en Irán, que tiene esa intención de disparar la guerra con Irán, involucrar a Estados Unidos en lo mismo, y además ser una provocación total para acabar con cualquier posibilidad de negociación. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Olvídense de las declaraciones de Biden de que por favor cálmense y no queremos que nadie actúe de manera desmedida. ¿Qué calma ni qué ocho cuartos? Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es que envió más fuerzas militares al Oriente Medio, incluido un despliegue marítimo muy importante con portaaviones a la región y con capacidad de tropas, 2.200 tropas que están disponibles y no sabemos exactamente para qué o en qué los van a utilizar, pero con declaraciones inmediatas del presidente Biden, presidente entre comillas, Biden, del secretario de Defensa Austin, del secretario de Estado Blinken y otros, con declaraciones explícitas, inmediatas, que Estados Unidos va a defender a Israel de cualquier medidas de represalia que pueda tomar Irán. Es decir, le dicen a Israel, ahí por favor tengan un poco de cuidado, pero inmediatamente cualquier cosa que haga Irán, Estados Unidos toma cartas en el asunto, como lo hizo previamente con un incidente menos peligroso que el actual. Entonces aquí esto ya está armado para una confrontación total. ¿Cuál es el cuadro más grande aquí? Miren, ¿cuál fue el propósito estratégico de la venida de Netanyahu a Estados Unidos? Sí, claro, estaba programado desde antes, pero si lo consideramos desde la óptica probable o que uno puede reproducir conceptualmente de la mente del enemigo, ¿qué es lo que estaban viendo? Estaban viendo que con el sistema financiero en desplome total, y su intención de mantener ese sistema y prevenir que surja otro con China, Rusia, BRICS y demás, el operativo Ucrania estaba perdiendo vigor, no estaba funcionando en el sentido que ellos querían, en varios aspectos. Estaba el aspecto militar en el campo de batalla en Ucrania, estaba la iniciativa de Orbán de Hungría como el presidente por 6 meses del Consejo Europeo, que les molestó muchísimo. Y estaba el asunto Trump, que había expresado en varias ocasiones que no quería que el tema de Ucrania se llevara a un conflicto con Rusia. Recibió a Orbán. Por otro lado, se estaban moviendo China, Brasil y otros países y el Vaticano para tratar de organizar algún tipo de solución. eh, y todo esto no estaba funcionando como quería el establishment financiero internacional. Pero como dijo Helga Sepla-Rouge, cuando lo de Trump y el asunto de que él declaró claramente que estaba opuesto a una guerra en Ucrania y la cuestión de Rusia, Helga dijo, pues eso está muy bien, pero lo que preocupa es el hecho de que Trump está totalmente a bordo con la idea de una guerra en el Oriente Medio
en contra de Irán y también con atacar a China, poner a China en el blanco, quizás económico al principio, pero estratégicamente. Entonces, el propósito de la visita de Netanyahu a Estados Unidos es doble. Por un lado, lograr el apoyo del Congreso y del gobierno y todo lo demás por lo que ya estaba anunciado que era una guerra en contra de Irán que luego lanzan con esto de Haniyeh. Pero por el otro lado, tratar de resolver este problemita que tenía el establishment con Trump, porque por el lado de Ucrania no tenían control de Trump, por el lado de Israel sí. Entonces, esto nos indica varias cosas. La cosa más importante que nos indica es que no hay solución parcial al problema estratégico. No hay manera de que se pueda resolver un problema sin resolver todos los problemas a la vez, que es lo que Helga Seplar-Rush ha insistido una y otra vez. Ese es el concepto detrás de su propuesta de los 10 principios para una reorganización de la arquitectura financiera, económica y de seguridad internacional. Es el concepto detrás de la Coalición Internacional por la Paz, que se ha reunido 61 veces semanalmente en este último periodo que el Instituto Schiller ha organizado. Mucha de la gente que ha participado en esas reuniones y gente muy buena, con muy buenas intenciones, se ha visto claramente que tenían la idea de que, bueno, a ver, resolvamos un problema. Hay que resolver lo de Ucrania. Otros que decían, bueno, resolvamos primero lo de Gaza y ya. Si no se resuelve el problema de fondo, no se resuelve nada. Y esa es la lección que tenemos que eh, insistir de manera muy firme del lado de la voz de la Rouge a nivel internacional, porque si no logramos un cambio de concepto y de acción política ahora ya, quizás no tengamos otra oportunidad, porque fue así de rápido que el peligro de una guerra nuclear que estábamos viendo en Ucrania, de repente se trasladó donde el gatillo inmediato ya no es Ucrania, aunque también es peligrosísimo, sino es la situación de Irán. Y en estos mismos momentos, quizás en los momentos en que estamos hablando, en esta discusión, se inicien acciones por parte de Irán, porque Irán tiene que actuar. No sabemos cómo lo va a hacer, si lo va a hacer asimétricamente o cómo lo van a hacer. Eh, y luego está toda la mesa puesta para lo que van a ser las reacciones del lado de Estados Unidos, Israel y demás. En medio de todo esto está el desplome financiero internacional. Y hemos visto viernes y hoy lunes unas caídas bastante drásticas de los mercados. Esto es sintomático nada más. No busquen una explicación en el efecto, busquen una explicación en la causa. La bolsa del Nikkei en Japón hoy bajó 12%, quizás más, no sé, pero el último informe que tengo yo es 12%, ya había empezado a bajar el viernes. En Europa había habido una caída hoy del 2 al 4%, en Estados Unidos quizás 6% del Dow Jones. Queda por ver exactamente cuál va a ser el resultado de todo esto, pero es el efecto, no es la causa. Eh, eh, Seguramente están diciendo que información sobre el desempleo en Estados Unidos tuvo que ver, obviamente el problema estratégico tiene que ver también, pero la causa está en el hecho de que hay una burbuja especulativa de más de 2.000 billones de dólares de derivados financieros y otros instrumentos agregados financieros a nivel internacional. Y eso de que se va a desplomar, se va a desplomar. ¿Cómo y cuándo? Es una cuestión política subjetiva. Pero esto es absolutamente impagable y se está descubriendo eso. Está saliendo a la luz pública. Hoy salió un artículo interesante de Ellen Brown, que es una economista que publica en muchos de los medios no del establishment en Estados Unidos, donde dice lo siguiente: mientras el mundo está absorto en el drama de las elecciones estadounidenses, la bomba de tiempo de los derivados financieros sigue activada. Nadie conoce el tamaño real del mercado de derivados
ya que la mayor parte se negocia en mercados extrabursátiles. Todo eso es cierto. Dice, el Banco de Pagos Internacionales estimó ese valor en 610 billones de dólares. También es correcto. Y los comentaristas financieros lo han cifrado en 2.300.000 billones de dólares o hasta incluso de 3.700 billones de dólares, superando con creces el PIB internacional. Ahora, estuve viendo esos números. El nuestro es de 2.100 billones de dólares. Estos otros, pues no queda claro exactamente cómo hicieron los cálculos. El de 3,7 no es correcto. Les puedo dar más detalles después si les interesa. Yo les recomiendo que utilicen quienes hemos documentado esto por más de 2 o 3 décadas con la orientación de la RUSH que somos nosotros. Y la cantidad exacta no se puede saber y francamente no importa. Lo que importa es la trayectoria y el ritmo de crecimiento. Y esto está absolutamente fuera de control, es totalmente impagable y es lo que está detrás de estos movimientos especulativos en el mercado. Otra indicación de lo mismo, que es muy importante, es que acaba de salir hace algunos días un informe de un centro que estudia el endeudamiento de los países del tercer mundo, donde establecen que el servicio sobre la deuda promedio de los países del sector en desarrollo, desde los más pobres hasta los más desarrollados, pero todo el sector en desarrollo, el servicio de la deuda, el pago anual por la deuda que tienen, es del 42% de sus presupuestos nacionales. Es decir, antes de que puedan pagar un solo dólar o un solo peso o un solo sol, bueno, ya no existen soles, reales, del presupuesto nacional para educación, para el bienestar público, para salud, y proyectos de infraestructura, antes de poder gastar un solo dólar, en promedio los países del sur tienen que pagar la mitad casi de su presupuesto de servicio de la deuda y tienen que pagar más y más y más al cáncer. Como lo hemos documentado en nuestros estudios de décadas atrás sobre la aritmética de los banqueros. Entonces, estamos en una situación y ese es un pequeño problema nada más. Ese es nada más un taco de dinamita en lo que es una bomba nuclear, que son los derivados financieros, pero nos indica la naturaleza de la situación. Ahora, quiero completar un poco el cuadro estratégico regresando al problema de la guerra, no solamente en Irán, sino también la situación de Ucrania. Eh, con el asesinato de Haniyeh, inmediatamente Irán le echó la culpa a Estados Unidos, correctamente, diciendo que esto no podría haber ocurrido sin la ayuda política y técnica, logística de Estados Unidos. El representante ruso ante la ONU, Dmitry Polyansky, el día del atentado, el 31 de julio, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU lo siguiente: tales intentos de arrastrar a Irán a una confrontación regional tienden a desestabilizar la atmósfera de la región o todo el ambiente de la región, ya de por sí muy cargada. La despiadada práctica de los asesinatos selectivos de figuras políticas y militares de alto nivel está llevando a Oriente Medio al borde de una guerra en toda la región. Lo que es absolutamente claro, y el punto aquí es que los rusos saben exactamente lo que está ocurriendo. Ahora, en este momento, hablando de Rusia, Shoigu, el ex ministro de Defensa, hoy jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, está en Irán, está de visita en Teherán para ver todo el cuadro estratégico con ellos. Del otro lado, el general Kurilla, en inglés se pronuncia Kurilla, eh, que es el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general, está en Israel, hablando con ellos sobre cómo coordinar las cosas. Entonces, los dos lados están movilizados. Quiero hablarles un momento
de la Sociedad Henry Jackson, que es uno de los grupos directamente controlados por la inteligencia británica, para que tengan una idea de lo que están provocando, para que se entienda de una vez por todas que esto no es accidente, no es simplemente una cadena de cosas que ocurren al azar. Lo que estamos viendo es intencional, buscando una confrontación hasta termonuclear. El Henry Jackson Society, para empezar, uno de los fundadores es Sir Richard Dearlove, ex jefe del MI5. Eh, Uno de los principales investigadores, es decir, uno de los actuales principales investigadores, se llama Barak Siner. Es uno de los fundadores también del Henry Jackson Society. Él tiene una carrera muy larga, había sido el experto del Medio Oriente para el banco HSBC, es decir, el Banco Internacional de Narcotráfico S.A. También uno de las personas importantes de RUSI, el Instituto de Servicios Reales Unidos del Reino Unido. También publica en una de las revistas sionistas más importantes, que se llama el Jewish Chronicle. Entonces, este señor, el 30 de mayo del 2024, hablo de Barak Senir, escribe un artículo que se llama Restablecer la disuasión, desestabilizar el régimen iraní. Y el argumento es muy sencillo. Dice que la idea de desescalar las tensiones, reducir tensiones, es un error garrafal. Eso simplemente va a provocar más guerra. Dice, hay que acelerar las tensiones. Y dicen que Estados Unidos e Israel deben estar dispuestos, esto es una cita, a atacar instalaciones nucleares, fábricas de drones y bases de la IRGC, es decir, de la Guardia Revolucionaria, en suelo iraní. Como tal, Israel debería ampliar su proyección de poder con el objetivo de desestabilizar al régimen iraní y evitar que se esconda detrás de sus sustitutos, es decir, Hamas o Hezbollah. Llamado a, claro, ok, aceleremos las cosas de ese lado. Y luego presenta este señor las opciones que tiene Estados Unidos, que va desde bloquear buques de guerra de Irán, hasta bombardeo por parte de Estados Unidos de aeródromos de misiles, bases de aviones no tripulados y de mando y control iraníes, y para un paso previo a lo que él llama, entre comillas, un ataque a las instalaciones nucleares desde el aire, o sea, las de Irán, eh, incluso las residencias del líder supremo Khamenei. Y dice este señor que las, entre comillas, operaciones conjuntas entre el Reino Unido y Estados Unidos tienen que aumentar para poder lograr este objetivo. Ahora, por si acaso creen que esto es simplemente la locura de una agrupación, les quiero mencionar que en los últimos meses han habido 3 casos que conocemos, luego les podemos dar más detalles, de diferentes ejercicios de guerra, es decir, los juegos de computadora, pero de los grandes centros militares y think tanks y todo lo demás, sobre cuál sería el resultado de una confrontación en Oriente Medio entre Israel e Irán y con la posible participación de Estados Unidos. Todos los juegos de guerra terminan en guerra nuclear. Consideren eso. Todos los juegos de guerra de Estados Unidos, de las mayores máximas autoridades de la política que ellos mismos están impulsando, terminan en guerra nuclear, pero están avanzando en eso. Entonces la locura es sistémica, no es de individuos, es de todo un sistema. Y para simplemente, como decimos en México, echarle crema a los tacos de esta locura, consideren el artículo que salió publicado en Foreign Policy, que es una revista de los neoconservadores fundada por Samuel Huntington. Ahora es propiedad del Washington Post o de los dueños del Washington Post. Y el artículo, publicado el 30 de julio, es decir, ya 2 semanas después del intento de asesinato de Trump, el artículo se llama ¿Consideraría Estados Unidos el asesinato de Putin?
Y es un artículo escrito por Douglas London, tiene un apellido muy apropiado, que es un ex oficial de operaciones de la CIA, donde aborda las maneras, los pros y los contras de un asesinato de Putin, el historial de asesinatos parecidos, lo que pasó en Irán, lo que pasó con Allende, y luego detalla las posibilidades de un asesinato tomando en cuenta diferentes individuos que rodean a Putin. Ahora, el detalle como tal no es lo importante. Lo más probable es que los detalles que presentan son falsos para dar pistas falsas y tratar de crear paranoia, cosa que creo que no lograrán en Rusia porque tampoco son estúpidos. Pero la idea de detallar que fulano y mengano y cetano son posibles asesinos de Putin en el contexto actual, después de todo lo que ha dicho Putin sobre la situación, creo que nos da una idea del nivel de la crisis estratégica. Si quieren entender lo que pasa en Venezuela en estos tiempos, lo tienen que entender dentro de este contexto, porque el ataque ahí a Venezuela es un ataque a un miembro candidato del BRICS y es parte de la intención de la OTAN y del Comando Sur, por un lado, de tumbar el gobierno de Maduro y establecer una base militar en territorio sudamericano. Esto no tiene nada que ver con corrupción en las elecciones de Venezuela. Si es que hubo o no hubo, eso es absolutamente secundario. Esto simplemente es facilitar cambio de régimen para imponer gobiernos de la OTAN en Sudamérica. Y esta es la tercera vez que andan en lo mismo. La primera vez lo hizo John Bolton en el gobierno de Trump con la bahía de los cochinitos, ¿no? Con lo que trataron de hacer con Guaidó y todo lo demás. Y no les funcionó. Luego la segunda fue el conato de este tipo de provocación, conato geopolítico con las fricciones entre Guyana y Venezuela. No les funcionó porque prevalecieron voces más sensatas en cada uno de los países, afortunadamente, Guyana y Venezuela, y también por el papel que jugó Brasil en particular y Lula para facilitar el diálogo y soluciones regionales. Espero que Lula, con el apoyo de México y de Colombia, en este caso puedan lograr lo mismo en la situación de Venezuela. Porque, repito, la historia de Venezuela no empezó el 28 de julio, como no empezó el tema de Ucrania el 24 de febrero del 2022. Esto trae cola y la única manera de entenderlo o responder a lo que está pasando es de esta perspectiva estratégica. Termino con lo siguiente, porque se trata de soluciones. La propuesta de Helga Sepp-LaRouche para formar una junta de notables, para que gente tome cartas en este asunto y traten de cambiar la dirección en particular del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos europeos es absolutamente fundamental. Ya hay gente que se está sumando a este esfuerzo. Vamos a anunciarlos dentro de poco, pero gente de nivel que no quieren que el mundo siga en esta dirección de una guerra. Este próximo viernes, 9 de agosto, va a ser una reunión particularmente grande e importante de la Coalición Internacional por la Paz. Todos están invitados y están invitados a invitar a otros a que participen en esa reunión. Necesitamos expresiones visibles políticas en contra de la locura actual. Pero la solución está en la propuesta económica de LaRouche. La solución está en la dirección que se está moviendo el BRICS y en particular la cumbre de los BRICS que va a ocurrir en octubre en Rusia. Y las ideas de una nueva solución de desarrollo económico para reemplazar el sistema actual. Les voy a leer una cita breve que salió publicado, ahorita les digo dónde, pero como van a ver es algo que apunta en la dirección de una solución. Dice lo siguiente: dado que esta orientación impulsa la creación de nuevas industrias, nuevos modelos de negocio y nuevos motores de crecimiento, la innovación científica y tecnológica
es un elemento central en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad. Es vital que intensifiquemos nuestros esfuerzos en innovación, especialmente la innovación original y disruptiva, para avanzar más rápidamente hacia la consecución de un alto nivel de autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología, ofrecer eficazmente avances en tecnologías básicas en campos clave y crear nuevos motores para el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad. Y luego la parte muy interesante. Como recurso primario, el talento es, en esencia, la locomotora de la innovación. El desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad depende, en última instancia, del personal innovador. Teniendo en cuenta los requisitos para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad, deberíamos establecer un círculo virtuoso entre educación, ciencia y tecnología y talento. Cierra comillas. Esto recuerda mucho las ideas de Lyndon LaRouche, especialmente su énfasis en la creatividad humana per se, que es el motor del progreso potencialmente infinito de la especie humana. Pero en esta ocasión esto salió publicado en la revista teórica del Partido Comunista Chino, que se llama Kyushi, eh, donde habla de exactamente este tema, donde también repasa los avances de Xi Jinping en esta dirección. Estas son las ideas nuevas que están en debate, en discusión. Estas ideas puestas en práctica es la solución y la única solución al peligro inminente, alerta roja que existe hoy día, tanto del lado de una descomposición financiera y económica total inmediata, como así también de un peligro de guerra termonuclear, que también está inmediatamente en la frontera, en el horizonte visible de lo que tenemos ante nosotros.